Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Es un gozo poder estar reunidos nuevamente en este lugar a pesar del calor que está haciendo. Pero una vez más, les agradezco a cada uno de ustedes por estar en este lugar. Se ven muchos abanicos, mucho movimiento. Pero no sé qué pasó con los equipos, no funcan. Bueno, ya van a andar. Con fe y viento a favor. ¿Se acuerdan cuando teníamos el colectivo El Chavo? Siempre decíamos que con fe y viento a favor llegaba a todos lados, ¿no? Así que ahora lo vamos a aplicar al equipo de aire. Muy bien, hermanos. Gracias, Mario. Como todos sabemos, estamos empezando ya un año nuevo. El tiempo corre rápido, pero de alguna manera recién lo estamos empezando y siempre me gusta empezar el año con una serie de sermones que apunta a poder enfocarnos, poder alinearnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas en este año, tanto individualmente como colectivamente, como iglesia. Y por eso que a partir de hoy voy a comenzar una serie de algunos domingos, vamos a estar viendo algunos temas de cómo poder enfrentar este año. Bueno, y todavía nos estamos acomodando, todavía nos cuesta acostumbrarnos a este nuevo año y surgen muchas preguntas todavía, como bueno, ¿cómo vamos a enfrentar este año? ¿Qué vamos a hacer este año? O todavía nos encontramos resolviendo situaciones que no han quedado resueltas todavía del año pasado, todavía muchas veces arrastramos cosas del año pasado o nos encontramos queriendo cambiar situaciones. Nos seguimos muchas veces quejando del entorno en el que vivimos, en lo que nos pasa. Muchas veces también le seguimos echando la culpa a otros de lo que nos pasa. Y en definitiva parecería que todo lo analizamos desde el punto de vista nuestro, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra perspectiva. Y de última, de lo que se llama desde nuestra observación. Analizar las cosas o la vida o las cosas que nos pasan desde nuestra observación significa desde nuestra manera de interpretar lo que nos pasa. Porque el problema no es lo que nos pasa, el problema es cómo interpretamos lo que nos pasa. Entonces, muchas veces el problema no suele ser el año nuevo que comienza. El problema no son las circunstancias, no son los desafíos. El problema o el punto de partida tiene que ver en cómo yo observo lo que me pasa. Es decir, yo me pongo, digamos, en el punto de yo como observador de la vida que está transcurriendo. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros somos observadores de lo que nos pasa, y no estamos hablando de una observación física, de ojos físicos, sino que continuamente estamos interpretando cada cosa que nos sucede. Entonces, por ejemplo, dos personas pueden estar dos personas van a vivir o estar viviendo el mismo año, pueden atravesar situaciones similares, pueden enfrentar contextos parecidos, y aún así, esas dos personas van a tener reacciones distintas y resultados distintos de acuerdo a cómo interpretaron, observaron, y en base a esa observación, a esa interpretación, han decidido actuar y han terminado por dos caminos totalmente diferentes, aunque tenían una misma situación, una misma enfermedad, o dos personas pueden perder el trabajo o pueden enfermarse. Y reaccionan distintas y tienen resultados distintos. ¿Por qué? Porque tiene que ver de qué forma uno enfrenta las cosas de la vida. Y eso tiene que ver con un paso más atrás. Tiene que ver de cómo nosotros observamos, interpretamos la vida,
el mundo, lo que nos pasa. Por ejemplo, en Génesis, vamos a un ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8, ahí tenemos la historia de Abel y Caín. Génesis 4, 1 al 8, dice, Adán tuvo relaciones sexuales, está en la NBI, está como en la versión NBI. Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, y mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, como que era un tiempo de presentar las ofrendas al Señor, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andás cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Aquí tenemos la historia de dos hijos de Caín y Abel, ante una misma situación que era la ofrenda al Señor. Y la diferencia, fíjense que no estuvo en lo que vivieron o en el hecho en sí, porque estaban compartiendo un mismo hecho que era la ofrenda, sino que la diferencia estuvo en la interpretación. Es decir, cómo ellos interpretaron que Dios quería la ofrenda. Y Caín la interpretó de una manera y Abel la interpretó de otra manera. Y Caín, en base a su interpretación, ofrendó de una manera, y Abel, en base a su interpretación, ofrendó de otra manera. Y Dios dice que aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque la forma de interpretar lo que Abel interpretó de lo que Dios quería que sea la ofrenda, estaba alineado con Dios. Es decir, él estaba viviendo o interpretó de que Dios quería de cierta manera la ofrenda. Y esa manera de interpretar estaba alineada con la mirada de Dios, como Dios quería que se hagan las cosas. En cambio, Caín interpretó mal, ofrendó mal y fue rechazado por Dios, tanto él como su ofrenda. Ahora, aún en el pecado o en el error de Caín, Dios le permite que él pueda ver esa situación también de una manera correcta, porque él le dice en el versículo 7, dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Es decir, ahí Caín tenía la posibilidad de también ver su restauración o su caída de dos maneras diferentes. Si él miraba bien, si él interpretaba bien, y actuaba bien, podía restaurarse, podía aprender de esa situación, su vida, la próxima ofrenda la podría haber hecho mejor, pero él decidió ver su caída desde otra manera, su error de otra manera, y actuó mal y terminó matando a su hermano. Es decir, lo que nos queda, digamos, como primer principio es que en la vida la interpretación precede a la acción. Vos antes de accionar, antes de reaccionar, antes de actuar, previamente, siempre antes hiciste una interpretación, hiciste una evaluación, hiciste una observación y en base a esa observación vos actuaste. Entonces lo que tenemos que ver y que corregir y mirar es cómo observamos. Porque si observamos bien, vamos a actuar bien. Si observamos mal, vamos a actuar mal. Entonces, desde la interpretación que nosotros hacemos de la vida,
nosotros, en base a esa interpretación, elegimos, decidimos, reaccionamos, avanzamos o también retrocedemos. Por ejemplo, un ejemplo típico que muchas veces sucede, y es que muchas veces decimos, mi hijo tiene que cambiar, él tiene la culpa, mi hijo tiene que cambiar. Quizás tenemos un hijo rebelde o un hijo que no quiere seguir al Señor, o muchos padecen el hecho de tener un hijo que está en la droga, en el alcohol, en alguna adicción, y los padres vienen, por supuesto, tristes, angustiados, diciendo, mi hijo tiene que cambiar. Por favor, oren por mi hijo para que cambie. Por favor, que alguien se ponga al lado para que le ayude a cambiar a mi hijo. Y esa es una manera de ver lo que está pasando. La pregunta es, ¿nunca pensaste que el que tiene que cambiar sos vos como padre primero? Hay muchos casos que padres han ido a pedir consejo porque su hijo estaba en la droga y resulta que cuando entran en el proceso se dan cuenta que los que primero tienen que cambiar son los padres. Y una vez que los padres cambian, los hijos cambian. Y cuando Dios muchas veces lleva a nuestros hijos a límites que a nosotros no nos gusta, es ahí donde Dios comienza un proceso en nosotros como padres, para llorar, para ayunar, para amar como deberíamos haber amado cuando nunca amamos, para cambiar nuestra forma de tratarlos. Entonces fíjense que ahí se produce un cambio de observación. Yo antes creía, veía, yo observaba, interpretaba que el que tenía que cambiar era mi hijo. Ahora hay un cambio de observación. Yo miro las cosas de otra manera y resulta que soy yo el que tengo que cambiar. Y cuando yo cambio la observación, cambio mi forma de actuar, mi forma de ser con mi hijo. Pero todo pasa de cómo miramos las cosas. Y muchas veces creemos que yo estoy observando bien y resulta que estoy observando mal. Entonces, fíjense que si observamos mal, si interpretamos mal, decidimos mal, reaccionamos mal, actuamos mal, hablamos mal y corremos el peligro de tener toda una vida que está apoyada en una mala observación o una mala interpretación de la vida. Ese es un peligro terrible, de que nuestra vida esté apoyada en una mala interpretación de la vida. Y estamos viviendo, creemos que estamos en lo correcto, pero estamos viviendo de acuerdo a como yo creo que es la vida. Y esa observación puede estar equivocada. Entonces, es como si subiéramos a una escalera y cuando llegamos al final nos damos cuenta que la escalera estaba mal colocada o estaba mal puesta o estaba mal apoyada. Qué triste sería, mi hermano, que lleguemos al final de nuestros días y nos demos cuenta que vivimos una vida equivocada. Qué triste, peor aún, que algún día lleguemos al cielo y ahí frente al Señor nos demos cuenta que vivimos un cristianismo equivocado, si se puede decir. Y aún peor todavía, que algún día nos muramos y despertemos en el infierno pensando que íbamos a ir al cielo. Por mi forma de ver la vida y de ver las cosas y ver el cristianismo o vivir la fe. Entonces, yo te quiero invitar en esta serie que vamos a hacer en estos domingos, si Dios quiere, es que comencemos esta serie este año haciéndonos una pregunta mucho más profunda, mucho más directa, mucho más decisiva. En vez de preguntarme cómo voy a enfrentar la vida, qué es lo que voy a hacer este año, qué es lo que Dios tiene por delante, yo creo que la pregunta más profunda que nos tenemos que hacer es ¿desde dónde estoy mirando este nuevo año que comienza, este 2026? ¿Desde dónde estoy mirando este año? ¿Con qué ojos lo estoy mirando? ¿Cómo estoy observando? ¿Cómo es mi observación, mi manera de ver este año, la vida? ¿Cómo la voy a enfrentar desde lo que yo estoy observando? Porque de acuerdo a como yo esté observando este año, así lo voy a enfrentar y así voy a actuar. Entonces, miren por ejemplo un texto muy conocido en Proverbios 4:23.
Entonces la pregunta de esta noche es, ¿desde dónde estoy mirando? ¿O desde dónde voy a mirar este nuevo año que comienza? Proverbios 4:23, un texto muy conocido, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la NTV dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Fíjense que el texto no dice: cuida tus planes, cuida tus metas, cuida tu agenda, que son lo primero que hacemos cuando arranca el año. Empezamos a hacer planes, metas, objetivos, propósitos, nos hacemos una agenda de todo lo que vamos a hacer en el año. Dios te dice, no dice ahí: cuida tus planes, cuida tus metas, cuida tu agenda. Dice que cuida que tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra corazón en la Biblia no se refiere solo a emociones, sino que incluye pensamientos, intenciones, deseos, motivaciones, decisiones internas. Es decir, corazón es el centro de donde interpretas la vida. Ese es tu corazón. Desde tu corazón vos interpretás la vida. Entonces, por eso a Dios le interesa tu corazón y Dios trabaja en tu corazón. Porque si Dios transforma tu corazón, si Dios cambia tu corazón, cambia el observador que hay en vos. Y si cambia el observador, cambia el rumbo de tu vida. Ese es el proceso de Dios. Dios te cambia el corazón porque Él quiere cambiar el observador que hay en vos. Porque no creas que tu forma de ver la vida es la correcta. Siempre tenés que cuestionar la manera de ver la vida. Por eso Dios trabaja en tu corazón. Dios cambia el corazón porque así cambia el observador, y cuando cambia nuestra observación, cambia también, dirige, ordena el rumbo de nuestra vida. Entonces, el corazón no solamente siente, el corazón interpreta. Y desde esa interpretación que hace nuestro corazón, elegimos, decidimos, reaccionamos, avanzamos o muchas veces retrocedemos o nos estancamos. Entonces, por ejemplo, si empiezo el año desde el cansancio, todo se va a volver una carga para mí este año. Si yo empiezo el año desde la ansiedad, todo se vuelve urgente. Si yo comienzo este año desde la culpa, todo se vuelve deuda delante de Dios. Pero si yo empiezo el año alineado a lo que Dios quiere, cualquier circunstancia, cualquier desafío, se vuelve una escuela donde Dios me forma a su imagen. Y a esto apuntamos, a que mi observación esté alineada a Dios. Entonces, cuando mi corazón, mi mirada se alinea a lo que Dios quiere, mi vida se ordena. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Bueno, tenemos que arrancar por un observador, que soy yo, que sos vos, por un observador alineado con Dios. Eso es lo que tenemos que tratar nosotros, de que yo sea un observador de la vida, pero mi observación tiene que estar alineada con Dios. Nuestra mirada debe estar alineada con la mirada de Dios, como Abel, que lo que él creyó, como él miraba la ofrenda, era como Dios la miraba. Por eso la ofrenda fue agradable, porque coincidía lo que Dios quería con lo que él miraba. Entonces, mis queridos, lo más importante en este año, para arrancar este año, es que tu mirada esté alineada a la mirada de Dios. Y vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned, ¿dónde? ¿Qué? La mira. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios sabe una cosa. Dios sabe que nosotros nos alineamos detrás de nuestra mirada. Dios sabe que nuestra vida se va a alinear detrás de nuestra observación, de nuestra mirada. Donde vos, como vos observás, ahí va a ir la vida. Dios sabe eso, que nuestra vida se alinea detrás de lo que miramos. Por eso Dios a través del apóstol Pablo nos dice, pongan, ¿qué? La mira en las cosas del cielo, de arriba y no de la tierra. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la decisión, es la mirada lógica que se espera de una persona que ha resucitado en Cristo Jesús. Ahí el primer versículo arranca con un sí condicional. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes son hijos de Dios, si ustedes han nacido de nuevo, dice, la respuesta lógica, la mirada lógica es que ustedes pongan la mirada en el cielo, arriba, y no en la tierra. Así que ya como cristiano, el hecho de seguir a Cristo no está condicionando nuestra mirada. Nosotros no podemos mirar cualquier cosa. No podemos tomarlo la atribución de que yo tengo mi observación de mi propia vida y vos podés tener la observación de tu propia vida y vos podés decir, no. Si has resucitado con Cristo, toda persona que ha resucitado con Cristo tiene que poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. En segundo lugar, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque poner la mira en las cosas de la tierra está mal, es pecado, es desobediencia. Fíjense que ahí la palabra poned la mira está en imperativo, es un mandamiento, no es un consejo que Dios nos da. Y cuando yo no pongo la mira en las cosas de arriba y las pongo en la de la tierra, estoy desobedeciendo, estoy pecando. Y es como si yo ya de entrada estoy apoyando mal la escalera antes de subir, porque ya sé que me va a ir mal en la vida, ¿no? Es como que yo ya estoy poniendo un fundamento equivocado antes de construir, o estoy construyendo mi vida sobre un fundamento equivocado. Si yo pongo mi mirada en las cosas de acá abajo, Dios me dice, te estás equivocando, estás apoyando mal la escalera, estás fundando tu vida en algo falso, en algo pasajero, en algo que no sirve. Y en tercer lugar, Dios a través de Pablo nos dice, pongan la mirada en las cosas del cielo y no de la tierra, porque Dios dice, yo sé que tu vida se va a alinear detrás de lo que elijas. Si vos elegís poner tu mirada en las cosas de arriba, tu vida se va a alinear de acuerdo a eso. Si vos decidís poner la mirada en las cosas de abajo, tu vida se va a alinear hacia abajo. Cuando estuvimos dando la serie sobre finanzas, ¿se acuerda que vimos la parábola del rico insensato en Lucas 12, capítulo 12, versículo 13 al 21, donde él dice en el versículo 15, Jesús le dice que la vida que no consiste en los bienes que poseo. Y él cuenta la parábola de un rico insensato, precisamente que él pensaba, su observación era que la vida consistía en los bienes que tenía. Y por eso se dedicó a trabajar, a acumular, tuvo que agrandar sus graneros. Es decir, todo lo que hizo se alineó a lo que él como él veía la vida de que la vida consistía en los bienes que poseía, y su vida se fue detrás de eso. Y claro, laburó toda la vida, trabajó toda la vida, acumuló más de lo que pensaba, tuvo que agrandar sus graneros, pero el día que se murió, se dio cuenta que había apoyado mal la escalera. Se había dado cuenta que estaba equivocado. Porque Dios le dijo, sos un necio, porque no sos rico para con Dios.
Entonces, si yo pongo mi mirada en las cosas de la tierra, mi vida se va a ir alineando al materialismo, a la avaricia. Te vas a pasar el año, la vida trabajando, haciendo dinero, acumulando, comprando cosas, porque según tu mirada, vos crees que la vida consiste en las cosas materiales. Y yo quiero que vos analices tu vida y veas, es decir, cómo tu vida está alineada. ¿Con qué está alineada tu vida? Es fácil darte cuenta. Mira tu vida. Entonces, si vos vas a mirar, tu observación va a ser esta: yo me tengo que enfocar en las cosas materiales, en las cosas de la tierra. Tu vida se va a alinear hacia ahí, hacia el materialismo. Y ahí vas a encontrar tu realización, y vas a creer que ahí vas a encontrar tu felicidad, y que en eso consiste en la vida. La vida. Ahora, si vos ponés la mira en las cosas de arriba, vos te vas a alinear de otra manera. Vos vas a empezar a vivir con perspectiva eterna. Vas a vivir esperando la venida del Señor. Vas a vivir, como dice Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, porque es cierto, el dinero hace falta, es necesario, el trabajo, las cosas, pero tienen su lugar en la vida. Son un medio que Dios nos da para poder vivir en esta vida, pero no es el fin, no es el todo. Entonces, mis queridos, por eso que muchos comenzamos el año con buenas intenciones, pero con un observador desalineado. Y con las buenas intenciones no alcanza, mi querido hermano. Repito, yo creo que todos tenemos buenas intenciones y queremos empezar el año de la mejor manera. Pero arrancamos con buenas intenciones, pero con un observador interno desalineado con lo que Dios quiere. Y por eso que es necesario arrancar el año ordenando el observador, es decir, nuestro corazón. Entonces, hay distintos tipos de observador, ¿no? Por ejemplo, como decíamos recién, tenemos el observador desde el materialismo, de la avaricia, que dice: tengo que trabajar. Tenemos aquel observador que observa desde la escasez, desde los complejos, desde la baja autoestima, que dice: no voy a poder, no sé, no me va a salir, no soy capaz. También ese es otro tipo de observador. Cuando observamos la vida desde nuestras deficiencias, desde nuestros fracasos, desde nuestra forma de bajo autoestima, y también es una observación equivocada. También tenemos el observador que observa desde el perfeccionismo, desde la exigencia, y es la persona que dice: tengo que hacer más, nunca es suficiente. Y se la pasa haciendo cosas porque siempre tiene que estar haciendo cosas, porque no puede estar sin hacer nada. Está el observador desde la culpa, donde todo lo mira desde la culpa que tiene. Entonces, la respuesta siempre es: vengo atrasado con Dios, siempre estoy en deuda con Dios, y no sale de la culpa. No termina de perdonar sus pecados, sus errores, y poder seguir avanzando en la gracia del Señor. Está el observador que observa desde el miedo, y eso produce una vida paralizada, gente con miedo, con terror, con fobias, que no hace nada por miedo a que le va a pasar algo. Y el miedo paraliza, y hay vidas paralizadas totalmente por el miedo. Tenemos el observador desde el control, ¿no? El que dice: todo se tiene que hacer como yo digo, y tiene que pasar todo como yo quiero. Y quiere tener el control de todo, quiere tener el control del año, y es imposible poder controlar lo que nos va a pasar. Y así podríamos seguir hablando de distintos observadores que hay en nuestro corazón. Muchos observan la vida desde la amargura,
desde el rencor, desde el odio. Hay otros que observan la vida quizás desde el egoísmo, del orgullo. Y todos tenemos diferentes formas de estar observando la vida. Por eso que lo primero que tenemos que hacer en esta noche es examinar nuestra mirada, examinar nuestra observación, porque esa mirada termina condicionando todo nuestro recorrido. Como yo mire este año, va a condicionar cómo yo voy a recorrer este año. La mirada condiciona el recorrido y condiciona el recorrido de toda tu vida. Por eso la necesidad de examinar el observador que llevo dentro, mi observación, la manera de mirar las cosas. Por eso es que yo le decía al principio, Dios no nos llama a empezar el año apurados. Dios no te llama a estar pensando ahora quizás en metas, en objetivos, en cosas para hacer, sino que Dios hoy nos está llamando a ordenar mi mirada, a alinear mi mirada con las cosas de arriba. Eso nos está llamando. Yo creo que nos tenemos que tomar un tiempo para ordenar nuestra mirada, para alinear nuestra mirada con las cosas de arriba. Porque cuando la mirada se ordena, la vida se alinea correctamente. Repito, cuando la mirada se ordena, la vida se alinea correctamente, las decisiones se simplifican y el camino se vuelve mucho más claro. Cuando vos tenés ordenada tu mirada, todo se clarifica, todo se ordena, todo demás, aunque es difícil, pero vos ya sabés a dónde querés ir y lo que tenés que hacer. Entonces, hay un escritor cristiano, Dallas Willard, que dijo, la forma en que vemos determina la forma en que caminamos. La forma en que vemos determina la forma en que caminamos. Es decir, la interpretación antecede a la acción. Quisiera ir terminando con algunas preguntas que nos tenemos que hacer en esta noche, preguntas de reflexión espiritual en base a este tema. En primer lugar, tenemos que preguntarnos desde qué observador estoy mirando este nuevo año. ¿Desde qué observador voy a estar mirando este año o estoy mirando este año? ¿Desde el materialista, desde la escasez, desde el perfeccionista, desde la culpa, desde la envidia, desde los miedos, desde el control, desde la amargura, desde el enojo, desde la avaricia, desde el odio? ¿Desde dónde estoy mirando yo este año? En segundo lugar, preguntarnos qué emociones, qué creencias o experiencias pasadas están influyendo en mi forma de interpretar lo que se viene. Hay cosas que no han marcado, hay formas de ver la vida que yo vengo arrastrando y que van a determinar cómo yo voy a mirar este año. Yo tengo que hacer un análisis, tengo que examinar para que esa forma de ver las cosas como tenía antes no empiecen a influenciar en este nuevo año. Tercero, tengo que preguntarme que si sigo mirando desde la misma manera que miraba el año pasado, ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde voy a terminar este año espiritualmente si sigo mirando la vida de la misma manera? Si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no hay un replanteo de mi forma de ver las cosas, de mirar la vida, de examinar lo que estoy haciendo, hacia dónde estoy yendo. Entonces, si yo sigo mirando la vida de la misma manera, ¿dónde voy a terminar? ¿Dónde voy a llevar a mi familia si sigo mirando de la misma manera? Cuarto, ¿no crees que es hora de cambiar la mirada? Quizás, mi hermano, es hora de cambiar la mirada, de cuestionar la mirada que estamos haciendo de la vida. Yo no sé si ustedes han escuchado esa historia de que había un hombre que por la ventana siempre miraba el patio del vecino o de la vecina. Y todos los días miraba por la ventana el patio de la vecina,
y veía que colgaba la ropa, y siempre él veía que colgaba ropa sucia, y él decía, ¿qué hace esta mujer colgando ropa sucia? Y al otro día miraba por la ventana y dice, otra vez colgando ropa sucia. Y al otro día miraba y dice, sigue colgando ropa sucia, ¿qué está haciendo esta mujer? Y así pasaron los días y miraba que la mujer colgaba ropa sucia, hasta que un día se dio cuenta que lo que estaba sucio era el vidrio de la ventana. Entonces limpió el vidrio y ahora la ropa de la vecina estaba limpia. Y muchas veces, mis queridos, eso es lo que nos pasa a nosotros, es que tenemos la lente sucia de cómo miramos la vida. Y a veces miramos la ropa sucia de los demás, le echamos la culpa a los demás y no somos capaces de limpiar la lente de nuestra observación y darnos cuenta que el problema no está en las circunstancias, el problema no está en los demás, está en cómo yo estoy observando lo que me pasa. Por eso que, repito, este momento del año no es para definir metas, no es para definir objetivos, no es para definir propósitos. Yo creo que este momento del año, y yo los animo y los desafío para que en este momento del año es un momento para alinear la mirada con las cosas de arriba. Porque cuando el corazón se ordena, el camino se endereza. Y realmente mi deseo, mis queridos hermanos, es que puedas arrancar este 2026 con una mirada alineada y con una mirada rendida al Señor. Y creo que este es un buen momento para decirle a Dios con humildad y con sinceridad, Señor, ajusta mi mirada antes que ajuste mis planes. Vamos a orar al Señor. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Y que allí donde estás puedas con humildad, puedas con sinceridad decirle, Señor, ajustá mi mirada, corregí mi mirada, ayúdame a examinar mi mirada. ¿Cómo he estado mirando la vida, las cosas que me pasan hasta ahora? Quizás he sido un mal observador de la vida hasta ahora, porque el problema no está afuera, el problema no está en las personas, no está en las circunstancias, el problema está en mi corazón, está en mi observador. Y Señor, en esta noche cambia mi corazón, cambia mi observador, ayúdame a hacer ajustes, a alinear mi mirada y que pueda comenzar este año poniendo mi mira en las cosas de arriba. Para que como Abel, mi mirada esté alineada a la tuya. Señor, bendice tu palabra en esta noche. Que tú puedas con tu Espíritu Santo aplicarla a cada corazón. Siempre clamo para que tu Espíritu haga la obra, para que redarguya, para que reprenda, para que exhorte, para que tu palabra pueda llevar a cada uno de mis hermanos, a mí también, a reflexionar, a pensar, a cambiar delante de ti, a cuestionar nuestras propias vidas, nuestra propia manera de estar viviendo la vida, de mirar la vida. Y Señor, que en esta noche podamos alinear nuestra vida, nuestra mirada con la tuya. Bendice tu palabra, bendice a cada hermano que está luchando, que está con problemas, con necesidades, con dificultades. Que tú le ayudes a aprender a mirar, a aprender a observar, a aprender a confiar, a saber que detrás de todas las cosas tú estás. Señor, dejamos este momento en tus manos y también queremos ofrendarte y lo queremos hacer para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.